Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos aquí en el programa Las Voces de Cambio y estamos tratando ahorita un tema bien chusco, me hizo ahorita porque aquí nuestro invitado, el doctor Eduardo Nava, se le ocurrió dice, el título del programa le decía como, ¿qué le pondríamos? Y dice él, se conectó y lo espiaron. Entonces, de eso se va a tratar este programa, de se conectó y lo espiaron, o nos conectamos y nos espiaron. Y la idea es como ver este asunto del control mundial de todos y cada uno de nosotros, los que tenemos, pues como ahora nuestra credencial en la universidad, recién digitalizada y no sé qué, dicen que con un tag, que quién sabe qué querrá decir eso, pero con nuestros celulares, con nuestra computadora, con nuestras tarjetas de crédito, que dónde vas, qué compras, o sea, todo eso. ¿Qué nos puedes tú platicar de esto, Eduardo? O sea, yo sé que tú tienes para... Bueno, buenos días ante todo, Leopoldo, y el público que nos haga el favor de contactarnos. Pues sí, lo que vemos es que en la Universidad Michoacana los profesores estamos en un proceso de renovación de nuestras identificaciones con el pretexto o con el motivo que nos han expresado de mejorar la seguridad en el campus universitario, iniciando, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero por el momento en la ciudad universitaria, la Unidad de Ciencias Humanidades de la Universidad Michoacana, y donde se nos dice va a haber un mayor control del acceso a la misma, y se están renovando las credenciales, como se trató en el anterior programa, donde estuvo Francisco Becerra como invitado, y a raíz de esto pues sí han surgido una serie de dudas de hasta dónde llega la sesión de datos que estamos dando a la propia universidad y el manejo que los datos personales se puedan hacer. Probablemente no son datos que la universidad no tenga ya, pero sí nos trae a la mente esta situación pues mucho más general del manejo de la información personal por distintas instancias oficiales y no oficiales. Recordemos que ya hace algunos años, en 2010, si no me equivoco, apareció el padrón electoral del Instituto Federal Electoral, que contenía a todos los mexicanos empadronados. Y lo puedes conseguir en Tepito. Exacto, apareció en Tepito a la venta. A la venta. A la venta, ¿no? ¿Y cómo se obtuvo esa información? Pues finalmente creo que no se dilucidó muy bien, no se investigó a fondo. No hay nadie en la cárcel por eso. No, parece que no. Pero a partir de eso como que cobramos un poco conciencia de este manejo de datos, y el propio Instituto Federal de Acceso a la Información asumió nuevas funciones también en la garantía de datos personales. Hay distintos protocolos de distintas instituciones y también de empresas privadas que tienen acceso a nuestra información personal, y que hay este compromiso de no darle mal uso. Sin embargo, vemos que esto no ocurre así. Constantemente nos llaman por teléfono a nuestros domicilios o a nuestros teléfonos móviles por parte de empresas y sobre todo bancos con los cuales no tenemos trato, ¿verdad? Que no tenemos cuentas. La telefónica banco antagónica, ¿no? Sí, estás en Movistar, te llaman los de... Sí, tienen tu número. Sí. Y tienen tu número y te llaman por tu nombre. Es decir, sí hay un manejo todavía muy discrecional de esta información personal, y pues esto atenta de alguna manera contra la propia seguridad del ciudadano, y la intimidad y la seguridad, ¿no? A pesar de que nos garantizan que hay un manejo seguro de este tipo de información. Es el mismo caso en la propia Universidad Michoacana, donde el argumento principal para esta nueva etapa de control sobre el acceso a las instalaciones universitarias pues es la seguridad. Pero no necesariamente es así,
puede, al contrario, convertirse en su opuesto, en un nuevo elemento que nos dé inseguridad al tenernos más controlados en cuanto a la información electrónica. Pues el país número 1 en el mundo, el más poderoso, tiene un control completo y absoluto de prácticamente todos sus ciudadanos, y los migrantes, y de dónde vienen, cómo vinieron, cómo llegaron. Sin embargo, es un país donde la inseguridad en ningún país está totalmente garantizada la seguridad de eso. Entonces no es el camino. O sea, comentamos hace un momento de cuáles son las causas y los efectos. Los efectos de esa inseguridad, o sea, las causas de esa inseguridad lo están propiciando precisamente la desigualdad económica. Sí, bueno, ese es uno de los factores. Es uno de los factores. Luego, hay otros, no solo la desigualdad económica, porque aún países que no tienen una desigualdad tan acentuada, pues han vivido episodios de terrorismo, de inseguridad. El Estado tampoco es capaz de garantizar al 100% la seguridad de todos los habitantes de una nación, de un país, pero esto nos hace recordar las ideas del Renacimiento inglés, por ejemplo, ¿no? Un autor como Thomas Hobbes, uno de los clásicos. ¿Y Moro? No, son situaciones distintas, pero sobre todo Thomas Hobbes, yo diría que es lo opuesto de Moro. Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, hablaba de una situación original de naturaleza de los individuos, donde la seguridad no estaba garantizada, donde se vivía una situación de guerra permanente entre cada componente de lo que no era todavía una sociedad, sino de la humanidad, hasta que los propios seres humanos, los hombres, cobraron conciencia de que no podían seguir viviendo así y decidieron generar o crear un poder que estuviera por encima de ellos para controlarlos. Este poder es el Estado, que desde la perspectiva de Thomas Hobbes es un Estado leviatánico, gigantesco, un gran monstruo, que tiene esta capacidad de controlar a los individuos de la sociedad, pero les garantiza seguridad, pero según Hobbes, a cambio de esta seguridad obtenida por parte del Estado, del Leviatán, el individuo tiene que ceder su libertad, cede parte de su libertad al Estado y este toma control sobre cada uno de los individuos. Esto lo hemos trasladado a la situación contemporánea, precisamente donde también un Estado leviatánico tiene, y no solo un Estado, sino grandes empresas corporativas, tienen control sobre los individuos. Hoy el Estado está a través de mecanismos o dispositivos tecnológicos, de alta tecnología, ¿no? Impuestos a través del Estado. O sea, bueno, pasa de alguna manera por decisiones públicas, eso sin duda, pero ya no es el Estado el que tiene el monopolio del control sobre los individuos. Creo que grandes empresas corporativas también tienen acceso a este tipo de tecnología o lo manejan incluso, como es el caso, decías, de los teléfonos celulares, de los dispositivos móviles, que efectivamente nos dan mucha comodidad. Ese es el otro factor, ya no es solo la seguridad, sino la comodidad. La comodidad de poderse comunicar con la familia, con los amigos, con el trabajo, desde cualquier lugar que uno se encuentre. También toda la cantidad de dispositivos que contiene un teléfono de estos llamados inteligentes y que nos dan, de alguna manera, nos hacen más fácil la vida en algunos sentidos, pero también permite que quienes controlan estos sistemas, estas redes de comunicación, tengan más información de cada uno de nosotros en muchos aspectos, ¿no? Con quién nos comunicamos, dónde nos encontramos, nuestra ubicación física o geográfica y también hasta nuestros gustos, ¿no? Qué páginas de internet tenemos acceso, si participamos en las redes sociales, etcétera, ¿no? Es decir, también estamos cediendo gran parte de nuestra información que implica libertad y que implica intimidad a estos dispositivos. Entonces, esa inseguridad ha propiciado que cedamos nosotros gran parte de nuestras
nuestra intimidad, ¿no? Sí. Entonces, Y de eso, nuestra libertad. nuestra libertad. Y después eso nos implicaría que las empresas, que son las que a través del Estado imponen, pues, policías, etcétera, ¿no? Ahora sí que no podemos decir que Obama es el que gobierna en los Estados Unidos o que Peña es el que gobierna aquí. O sea, son las multinacionales, son las empresas las que ponen a los estados a su disposición. Uh-huh. Pero no, yo me refería a Tomás Moro, también en el sentido que decía, bueno, es que en esa utopía, en ese país Inexistente, inexistente, decía que ahí no había robos porque, bueno, pues toda la gente tenía lo necesario. Sí. Y bueno, y eso creo que pasa en algunos países de los que dicen que, pues, muy desarrollados, ¿no? En Dinamarca, en Noruega. O sea, dicen ahí que no hay cárceles, o sea, que los policías andan desarmados, no los vemos como aquí en Michoacán, en otras partes del país que van, pues que parece que van a la guerra, ¿no? Y dices tú, inicialmente asustabas, ahora ya te acostumbraste a que te veas transgredido de esa forma, ¿no? Porque de hecho estamos transgredidos. Yo me refería a eso. Entonces, aquí en la universidad y en el país se están combatiendo los efectos sin ver cuáles son las causas. Las causas, yo creo que en este país son la gran diferencia de oportunidades. O sea, no hay diferencia, hay una diferencia de oportunidades muy marcada. O sea, muy poca gente tiene acceso a la universidad. Vimos en la universidad, en la UNAM aceptaron 8,000 de 130,000. Sí, o sea, un 7-8%. 7%. Entonces es terrible. O sea, esos jóvenes, ¿qué van a hacer? ¿No? Así es. ¿Qué van a hacer? Entonces no hay oportunidades. Sí, ni bueno, empleo. los sociólogos que han estudiado en la época actual el fenómeno de la violencia en aquellas sociedades donde esta es más generalizada, han llegado a la conclusión de que la causa de la violencia no es tanto, como se creía, la pobreza, no es tanto la pobreza extrema. El pobre extremo difícilmente tiene la capacidad, tanto física como el acceso a los medios para ejercer la violencia. Más bien, la principal causa de la violencia es el resentimiento social, es un factor subjetivo. Es decir, el ver las enormes diferencias entre los ricos y los pobres, ¿no? Alguien que viene, sí, de un estrato bajo, pero no necesariamente en pobreza extrema, pero que ve las diferencias de oportunidades, de riqueza, etcétera, con respecto de las clases sociales dominantes. Entonces, eso genera un elemento subjetivo que es el resentimiento social. De ahí la violencia incluso exacerbada, ¿no? El que la violencia se ejerce con odio social, de alguna manera. Y cuanto más los ricos ponen cercas, elevan sus bardas, ponen sistemas de seguridad, vigilancia, más se exacerba ese factor del resentimiento social. Me acuerdo de una película que se llama Tívoli, de un tipo que al final de cuentas la película termina que le raya el auto así de lado. Sí. Bueno, sí. Era una expresión muy elemental, sí, también pero digo, un poco de ese resentimiento social, pero que hoy lo vemos exacerbado en los niveles de violencia. Eduardo, que se alcanzan. ya te viste que la compañía nos dijo ¿con qué concluirías tú este control de, pues, por medio de la tecnología que tienen cada vez más grande de nosotros, y hacia dónde piensas que pueda llegar? La analogía se ha hecho sobre todo con dos grandes novelas, una de Aldous Huxley que se llama Un Mundo Feliz, donde precisamente el Estado se convierte en este instrumento leviatánico de control sobre la población, y la otra de un escritor también inglés, es George Orwell, que en 1948 escribió una novela llamada 1984. Le volteó. Sí, en donde también la televisión era en ese momento que estaba en apogeo, comenzando a generalizarse. La televisión era el instrumento para que el Estado difundiera su ideología, su doctrina y lograra insertar en la mente de todos los habitantes, pero también la televisión era un elemento de espionaje que estaba dentro de las casas y donde el gran hermano, el vigilante, el gobernante omnipotente y que todo lo veía, casi un dios, ¿verdad? A través de la televisión tenía acceso al domicilio de cada uno para controlar la vida íntima, la vida privada de cada uno, ¿no? Casi a eso hemos llegado, a esa situación. Mira que ya no es la televisión,
pero es estos dispositivos que llevamos muchas veces en el bolsillo. ¿Ves? ¿Ves por qué dices que no tenías de qué platicarnos, Eduardo? Aquí nos podemos quedar horas Pues con no eso tanto, que tú pero manejas no, tan bien. ¿No? Son ideas que ya se han venido manejando. Sí, pero digo, al desde final de luego. cuentas no es tan fácil que encontrar a gente que nos diga con esa visión sociológica, política y económica como tú la tienes de todo esto. Pues Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, y, Leopoldo, me por la gustó invitación. mucho tu participación. Me diste Bien. mucha luz. Muchas gracias. Hasta luego. Voces de cambio. De cambio.